Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, jóvenes, ¿tendrán alguna consulta, alguna pregunta? Si es así, pueden tomar el micrófono. Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Hoy vamos a trabajar lógica dialéctica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿verdad? Hasta el momento hemos trabajado la lógica formal. Cuando hablamos de silogismos, hablamos de todo el proceso que significa la inferencia. La lógica formal estudia las formas de los juicios y argumentos. Solo se interesa si están o no construidos en consonancia con las reglas de la lógica. Esto es, cómo están construidos los silogismos. ¿Verdad? Eso fue lo que trabajamos hace aproximadamente unos 15 días. Hoy vamos a entrar a ver la lógica dialéctica. Estudia la conciencia y el mundo objetivo, las leyes más generales del movimiento y el desarrollo del universo, la sociedad y el conocimiento. Entonces estamos hablando de dos aspectos totalmente diferentes, ¿verdad? La lógica dialéctica nos presenta leyes generales que rigen todo, el universo, la sociedad, los seres humanos, los seres vivos en general, todo. Los antecedentes de la dialéctica los encontramos en Heráclito de Éfeso. Fue un filósofo griego que vivió en 544 a 480 antes de Cristo. De su obra solo quedan fragmentos y testimonios posteriores. Según Heráclito, el fundamento de todo está en el cambio incesante.
Digamos que el principio fundamental de la lógica es el hecho de pensar en el cambio incesante. Ustedes, estimados alumnos, todos los días se transforman, todos los días cambian. Probablemente no se dan cuenta. Nos damos cuenta de vez en cuando nos sale una cana, una arruga, o perdemos la memoria, o cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Pero de hecho, todos los días sufrimos cambios. Ustedes pueden ver que les crecen las uñas, se las cortan y les vuelven a crecer. En fin, ese es un cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. La dialéctica como sistema filosófico trata sobre el raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? Raciocinio es mi pensamiento, la forma en que yo pienso y sus leyes, formas y modos de expresión. Platón fue el primero en usar y señalar a la dialéctica como una técnica y método para responder a algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Para Aristóteles, la dialéctica es un proceso racional que es desarrollado por el individuo como parte de sus habilidades necesarias para realizar argumentos, ¿verdad? Entonces, la dialéctica es un elemento consustancial con el discurso. ¿Qué es un discurso? Discurso es cualquier forma de expresión que articulemos los seres humanos, no únicamente los discursos que dan los políticos, sino cualquier forma de expresión es un diálogo, es un discurso. Tuvieron que pasar muchos años para que Friedrich Hegel le diera forma a la lógica dialéctica. Hegel realizó el primer análisis de la ley de la dialéctica desde una perspectiva idealista. Planteó el cambio incesante y la transición de la cantidad en calidad y viceversa, que son los elementos fundamentales de la dialéctica, de la lógica dialéctica. ¿Verdad? Sin embargo, fueron los pensadores materialistas quienes desarrollaron plenamente la ley de la dialéctica. Ahí tenemos a Karl Marx y Federico Engels, quienes transformaron los estudios de Hegel y definieron la ley del poder. A partir del pensador, se entiende que la dialéctica estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento. Cualquier elemento, cualquier fenómeno, cualquier objeto, usted lo puede estudiar a la luz de la lógica dialéctica. Define que las leyes generales de la naturaleza no son también del conocimiento humano. Las leyes de la lógica dialéctica son 5. Primero, ley del cambio incesante. 2, ley de la concatenación universal. 3, ley de la unidad y lucha de contrarios. 4, ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos. 5, ley de la negación de la negación. Estas son las 5 leyes de la lógica dialéctica, pero quiero hacerles hincapié en esto. Para efectos didácticos, las leyes las conocemos por separado. Sin embargo, en la realidad, las 5 leyes están íntimamente interrelacionadas. Por eso, ustedes van a ver cuando entremos a conocer cada una de estas leyes que están relacionadas con las otras. Es por eso, ¿verdad? Repito, para efectos didácticos, para efectos de enseñanza, se dan a conocer por separado. Pero en la realidad,
Estas leyes están íntimamente relacionadas. Entonces empezamos con la ley del cambio incesante. Platón planteaba el cambio incesante y caótico de la materia. Es que cuando ustedes ven, los cambios no son ordenados, son caóticos. El mundo es producto de cambios constantes. Si no, vean ustedes cómo está el clima actualmente. Es un caos. A veces hay un calor terrible, después hay un frío, a veces llueve, a veces pasan muchos días sin llover y de repente toda una semana con lluvia. ¿Es eso ordenado? No. Entonces, la realidad es caótica. La materia es caótica. Porque el mundo es producto de cambios constantes. Todo lo que existe cambia. Nada permanece inmóvil. Imagínense ustedes, piensen, ¿qué podría permanecer inmóvil en lo que ustedes conocen? ¿La vida, los seres humanos? Todo puede permanecer inmóvil o todo tiene cambios. Ustedes me podrán decir, una montaña no cambia. Claro que cambia. Lo que sucede es que nuestra vida es tan corta que no podemos ver los cambios que puede sufrir una montaña en el transcurso de un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 5 siglos. Una piedra, me dirán ustedes, no se transforma. Claro que se transforma. Pero no se transforma en el lapso de una semana, de un mes o de un año. Se transforma a través de los siglos. Y eso no lo podemos percibir los seres humanos porque tenemos una vida demasiado corta. Entonces, nada dura para siempre porque todo cambia y se transforma. El mismo planeta va a llegar a algún momento en que va a desaparecer. Va a dejar de existir el planeta. ¿Cuándo va a ser eso? Dentro de millones de años. No vamos a estar para conocer el cambio. Desde el momento de la fecundación, pasamos de embriones a bebés, de bebés a niños, de niños a hombres o mujeres. Eso nos ha sucedido a ustedes y a mí, a todos los seres humanos, a todos los seres vivos. A lo largo de ese proceso de desarrollo, se actualizan las potencialidades que corresponden a la forma humana. Cuando un individuo está formado, está apto para la reproducción, empezar a ser, y se reinicia el proceso hasta la muerte, dejar de ser. Fíjense que en mi casa hay un árbol, y en el árbol una palomita puso un nido, y en el nido habían 2 huevitos. Reventaron unos huevos pequeñitos. Ella los empolló, ¿verdad? Y después surgieron las palomitas. Cuando surgieron eran diminutas. Al cabo de una semana habían cuadruplicado su tamaño. Entonces, ahí es donde estamos viendo el proceso de constante cambio. Hasta que tuvieron ya capacidad de volar, se fueron a desarrollarse y llegar al momento en el que pudieran reproducirse y otra vez el proceso de germinar, ¿verdad? De dar nueva vida. Eso es lo que sucede cuando vemos una imagen como esta. Ustedes ven acá, primero una semilla. Puede ser cualquier semilla, digamos un frijol. Ustedes lo siembran y al cabo de un tiempo empieza a germinar. Echa su raíz y saca sus hojitas. Crece hasta que llega el momento en que empieza el proceso de reproducción. Hay flores, hay frutos, y si nadie lo corta, se produce otra vez el proceso de semilla y
Eso es lo que le llamamos cambio incesante. Hay un cambio total, ¿verdad? Nada permanece igual. La semilla no permanece nunca igual. Ni la planta va a ser siempre igual. Va a llegar un momento en que la planta deje de existir. Y al dejar de existir, ¿qué es lo que sucede con la planta? Se convierte en abono. O sea, sigue su proceso de cambio. Todas las cosas son y no son. Todo fluye. Está cambiando constantemente naciendo y muriendo. Eso lo dijo Heráclito. Y ahí es donde ustedes pueden ver estas imágenes. En el lado izquierdo tenemos una flor en su plenitud. En el lado derecho tenemos una flor en completo estado de deterioro. Pero en ese momento empieza a brotar la semilla. Esa parte superior que ustedes ven negra, en realidad son nuevas vidas que al caer a la tierra darán un nuevo ciclo de vida. En los mismos ríos entramos y no entramos. Somos y no somos. Dice Heráclito. Es imposible sumergirse dos veces en uno e idéntico río. Todo esto lo dice Heráclito. Y eso es cierto. Ustedes podrán decir, yo siempre voy al mismo río. ¿Será que es el mismo río? ¿No será que cuando ustedes ponen un pie en el agua, esa agua ya no es la misma en la cual ustedes se mojaron hace una semana, hace un mes, hace un año? Totalmente diferente. Sacan el pie y lo vuelven a meter. ¿Es la misma agua? No, ya cambió. Entonces, eso es el río incesante. Bueno, ¿alguna duda sobre la primera ley, jóvenes? No por el momento. ¿Todo bien, licenciado? No, doctor. Pasamos a la ley de la concatenación. La concatenación es el enlace de hechos o de ideas que guardan entre sí una relación lógica o de causa y efecto. Esta plantea que nada está aislado. Todo está íntimamente relacionado. La interrelación entre los diferentes fenómenos es lo que permite la existencia. Los objetos, fenómenos y procesos están vinculados entre sí, con diferentes grados de dependencia y condicionalidad. ¿Cómo es que se produce que la semilla de un frijol, se recuerda la imagen que acabamos de ver, que esa semilla al caer a la tierra pueda germinar? Lógicamente ahí va a haber un cambio porque la semilla se va a transformar en una planta. Pero, ¿qué elementos inciden para que esa semilla se convierta en planta? Muchos. Primero, la tierra. Luego, el aire. El sol. El agua. Y los nutrientes. ¿Verdad? De repente van a aparecer por ahí lombricitas que van a facilitar el tránsito de las semillas dentro de la tierra. ¿Ven? Estamos hablando de muchos elementos que contribuyen a que la plantita se desarrolle. Eso es la ley de la concatenación. Porque la semilla no está aislada de la tierra, ni del sol, ni del aire, ni del agua, ni de la lombricita, ni de nada. Es parte de un contexto. Veamos otro ejemplo. La economía de Guatemala no puede existir si no está interconectada con la economía mundial. ¿Qué produce Guatemala? Guatemala produce
productos agrícolas, manufactura. Esa producción se va al exterior. Y fíjense que ustedes pueden ver que en tiendas exclusivas de Nueva York, o Los Ángeles, o Miami, ahí está la ropa guatemalteca, made in Guatemala. Ustedes van a un supermercado de Nueva York, Washington, y van a encontrar frutas guatemaltecas. Entonces estamos interconectados con la primera potencia del mundo. Pero a la vez, Guatemala recibe muchos productos del exterior: maquinaria, computadoras, ropa, alimentos, medicinas. Eso quiere decir que Guatemala no puede estar como una isla. Estamos interconectados o estamos en un proceso de concatenación. ¿Qué es concatenación? Concatenación es encadenamiento, interconexión. Veamos otro ejemplo. El cuerpo humano no podría funcionar si una de sus partes deja de trabajar. El cuerpo humano es precisamente uno de los ejemplos fundamentales de la concatenación. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no es un cuerpo que funcione solo por una parte. Ahí tienen los ojos, ahí tienen los brazos, ahí tienen los nervios, tienen el cerebro, los pies, el estómago. Y cada uno trabaja por su lado. Pero ¿qué sucede si no hay armonía en el funcionamiento del cuerpo? Si no hay armonía, entonces nos podemos enfermar. Podemos tener problemas de equilibrio. ¿Verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es también otro ejemplo de concatenación, de interrelación. El cambio climático. El cambio climático se debe al proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio. En particular por la combustión de petróleo y carbón, la tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola. ¿Qué es lo que ha determinado el cambio climático? Vean, estamos destruyendo el planeta por muchas cosas. Hay gente sucia que tira la basura por la ventana del vehículo, ya sea camioneta o carro, y eso después va contribuyendo a generar basura y basura y basura. Vean ustedes cómo el río Motagua lleva cualquier cantidad de desperdicios de plástico a las playas de Honduras. Entonces nos damos cuenta que la botellita de agua que yo compro en una tienda puede causar estragos en Honduras, porque esa botellita yo consumo su líquido y después la tiro. Puedo tirarla dentro de un contenedor de basura, pero ¿qué es lo que sucede si los que recogen la basura no lo llevan a rellenos sanitarios, sino lo tiran en otro lado? Esa basura va a viajar. Y es posible que ni siquiera llegue a Honduras, va a llegar a otros lados. Entonces nos damos cuenta que ustedes o yo estamos interconectados con el cambio climático. Somos responsables de ese cambio climático. Las baterías. Ustedes han usado baterías para su reloj, para una computadora, y después la tiran. Eso genera contaminación. Y todo eso lo va absorbiendo el planeta. Entonces, el cambio climático no es más que un producto de la concatenación de una serie de factores que determinan la destrucción del sistema planetario. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos ejemplos de concatenación.
Repito, concatenación quiere decir encadenamiento. Muchos elementos están interrelacionados entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el encadenamiento. El árbol, ¿de dónde procede el árbol? Pues de una semilla. El cambio que vimos ya, ¿verdad? La semilla produce, si la siembro, produce un árbol. El árbol va a producir una flor cuando ya esté en su momento de reproducción. Esa flor va a ser polinizada por las abejas. Esa abeja, esa flor, va a dar, se va a convertir en una manzana. La manzana verde luego se transforma en roja y después la manzana empieza su proceso de descomposición. Pero en el momento del proceso de descomposición va a dejar ir semillas a la tierra y se produce otro proceso. Ese mismo proceso se repite y se repite y se repite. Eso es un proceso de encadenamiento. Es una concatenación. La transformación de la energía. En la actualidad, la energía, el sol nos genera energía. Es una energía gratuita. Y por eso hay bastantes paneles solares que vienen y esa energía, esa luz, ese calor llega al panel, ese se traslada a un inversor y se convierte en corriente alterna que llega a las casas, a los edificios. Y ese es un proceso de encadenamiento, ¿verdad? No es un solo elemento, son varios elementos los que participan en ese proceso. Vamos a ver. ¿Alguna duda sobre la ley de la concatenación universal, jóvenes? Bueno, seguimos entonces. Tercero, la ley de la unidad y lucha de contrarios. Esta ley es la médula y esencia de la dialéctica materialista. Es, podríamos decir, la ley más importante de la dialéctica. La dialéctica parte del criterio de que las cosas y los fenómenos de la naturaleza llevan implícitas contradicciones internas, que son la fuente del proceso de desarrollo. La unidad de los contrarios es una unidad condicional, temporal y relativa. La lucha entre los contrarios es absoluta. Como absoluto es el desarrollo y el movimiento. A ver, estimados alumnos, cada uno de ustedes, como organismo vivo, tiene en sí una contradicción. Porque en su organismo, en de ustedes, el mío, existen fuerzas que propugnan entre la vida y la muerte. En sus cuerpos hay células que generan vida y otras que van muriendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el coronavirus? Cuando el coronavirus ingresa al cuerpo de una persona, empieza un combate. Si la persona tiene suficientes defensas, va a lograr desterrar el coronavirus. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay una lucha interna. Hay una unidad y lucha interna. El cuerpo empieza a tratar de rechazar ese cuerpo externo. ¿Es probable que venza o es probable que esté derrotado? Cuando es derrotado es cuando la persona tiene que ir a parar al hospital. El coronavirus avanza, pero aún el cuerpo está en lucha constante, tratando de resistir. Pero les estoy poniendo el ejemplo del coronavirus. Sin embargo, todos los días
nuestro cuerpo lucha contra microbios, contra cualquier elemento. Ustedes van y pasan por una baranda y se cortan. Empieza a salir sangre. Pues fíjense que en ese momentito, su cuerpo también está en un proceso de lucha por evitar gérmenes que puedan causar alguna enfermedad. Y ustedes pueden ver que va a llegar un momento en que se va a contener la sangre porque su cuerpo está luchando. ¿Verdad? Entonces, en nuestro interior tenemos fuerzas que propugnan por el cambio. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos creciendo? No sé si ustedes han visto el desarrollo que sucede en la pubertad. La pubertad es de más o menos entre los 11, 14, 15 años. Y es cuando ustedes ven que los niños se van convirtiendo en jóvenes. Llega un momento en que los niños van a tener un brazo más largo que el otro. Y no estoy bromeando. Así es. Es por corto tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Su cuerpo se está ajustando a cambios. Los brazos no se estiran exactamente igual, ¿verdad? Y empieza un proceso de estiramiento. La voz, ¿qué es lo que sucede con la voz? Hay cambios. Es cuando uno se echa los gallitos, ¿verdad? El proceso de desarrollo. En esos momentos, el cuerpo está en un proceso de cambio. Hay fuerzas internas que tratan de detener el cambio y otras que quieren avanzar. La unidad de los aspectos contrapuestos no es una unidad inmóvil, sino sujeta a una lucha interna. En la naturaleza siempre hay algo que nace y se desarrolla, y algo que muere y caduca. La lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace, entre lo caduco y lo que se desarrolla, constituye la ley del proceso de evolución. ¿Cómo fue que se desarrolló el mundo? El mundo se desarrolló no como lo dice la religión, sino que se ha venido desarrollando a través de millones de años. Nosotros, los seres humanos, somos precisamente producto de ese cambio. ¿En qué momento dejamos de ser monos? Y empezamos nuestro lento proceso de convertirnos en seres humanos. Ahí hubo una lucha de contrarios. El pensamiento tradicional considera que los elementos contrarios están separados. Para conocer un fenómeno es fundamental analizar la lucha de contrarios que existe en su interior. Por ejemplo, la vida solo tiene sentido con la muerte. Los seres humanos, para vivir, tienen que alimentarse de otras especies que mueren en ese proceso. ¿Ustedes de qué se alimentan? De carne. ¿De dónde proviene la carne? De seres muertos. Seres que tuvieron que morir para que ustedes pudieran alimentarse. De plantas. Sí, plantas que tuvieron que dejar de vivir. Las cortaron para que ustedes pudieran vivir. El átomo, según la física contemporánea, es la unidad de partícula de carga positiva y negativa. Fíjense ustedes, todos estamos integrados por átomos. Y el átomo tiene carga positiva y negativa. He ahí lucha de contrario. La extinción y la renovación constante de las células es una condición de la vida del organismo. No sé si ustedes se han dado cuenta a veces que se pasan la mano por el brazo y van a ver que salen como escamitas, ¿verdad? ¿Qué son esas escamitas? ¿Suciedad? No.
son células muertas. Ustedes se rascan la cabeza y a veces caen escamitas. No necesariamente es que ustedes tengan caspa, sino son células muertas. Ustedes se peinan. ¿Y qué es lo que sucede? En el cepillo o en el peine quedan cabellos. ¿Por qué? Porque en el proceso hay cambios y van perdiendo cabello. Ese es un proceso natural de cambio. La vida es una contradicción que se crea y se resuelve incesantemente. En cada átomo existen electrones que emiten cargas negativas y protones con carga positiva. Estos componentes son opuestos en su composición y función, pero necesarios para la totalidad de un átomo. Si no existieran las cargas positiva y negativa en un átomo, este dejaría de existir, porque son precisamente la existencia de esas dos cargas contradictorias que el átomo existe. Aparecen así dos clases de carga eléctrica, designadas arbitrariamente como carga positiva y negativa. En síntesis, los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Fíjense que ambas se repelen, pero se atraen. Si no fueran contrarios, no se repelirían, pero tampoco generarían energía. Vean esta imagen. ¿Cómo es que se constituyó nuestra sociedad? A partir de la mixtificación étnica de los españoles. La unión con los indígenas generó los mestizos. Entonces, estamos hablando de dos elementos opuestos que generan un cambio. Bueno, jóvenes, vamos a ver, ¿tienen alguna duda sobre esta ley? La ley de la unidad y lucha de contrarios. Todo bien, doctor. Entonces, gracias. Seguimos entonces. 4. La ley del salto cuantitativo al cualitativo. Fíjense que existen dos tipos de cambio. Los cambios cualitativos y los cambios cuantitativos. Los cambios cuantitativos son los que no provocan la transformación de la esencia u objeto. Representan el crecimiento que en un objeto en realidad experimenta sin que pierda su esencia. Veamos. Un cambio cuantitativo, o sea, de número, ocurre cuando un estudiante gana los semestres hasta cerrar pensum, pero no llega a graduarse. En la Facultad de Derecho, ustedes cierran pensum en el 10º semestre. Todos los semestres ustedes van ganando cursos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Acumulando números de cursos. Están acumulando. Cuando llegan al 10º, ¡ay, qué alegre! Cerré pensum. Ya terminé de estudiar, pero ¿hubo cambio de calidad? No, siguen siendo estudiantes, porque todavía no se han graduado. Ese es un cambio cuantitativo. Igual, un niño crece y crece, pero sigue pensando como niño. Eso ocurre, por ejemplo, cuando un niño es bebé, y de bebé pasa a niño, y de ahí todos los años crece. Bueno, todos los días crece, pues, pero
La medida la estamos viendo al año, que dice, ahorita tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 3 años, tiene 4 años. Y así, cuando llega a los 10 años, es un niño grande. Pero ¿cómo piensa? ¿Cómo niño? Tiene 11 años. ¿Cómo piensa? ¿Cómo niño? O sea, ha crecido, pero su mentalidad es de niño. Ha habido un cambio cuantitativo, no hay un cambio de calidad, no hay un cambio cualitativo. Un cambio es cualitativo, o sea, de calidad, cuando provoca una transformación de la esencia del objeto. La persona, objeto o realidad evoluciona y se transforma en algo diferente. La ley de tránsito de cambios cuantitativos en cambios cualitativos afirma que la acumulación progresiva, tarde o temprano, genera un cambio cualitativo. Aquí tenemos el ejemplo. Un estudiante llega al 10º semestre, cierra pensum, ¡ay, qué rico! Pero no se ha graduado. Ese es un cambio cuantitativo. Sin embargo, empieza a trabajar duro, hace sus prácticas, termina su tesis, se somete a los exámenes y finalmente le dicen, estimado alumno, usted se ha convertido en abogado y notario. ¿Qué pasó allí? Hay un cambio de calidad. Ya no es alumno, ya no es estudiante, es un profesional. Ven, ese es un cambio de calidad, un cambio cualitativo, porque se convierte en abogado y notario, ya no es estudiante. Claro, puede serlo si sigue estudiando posgrados, una maestría o un doctorado. Pero dentro de la escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho, ya no es estudiante, ya es un profesional, es un abogado y notario. ¿Qué es lo que sucede con los niños? ¿En qué momento el niño ya no quiere jugar con carritos, con soldaditos, sino que ya se interesa en las chavas? Cuando es adolescente. Exactamente. Fíjense que al principio un niño, ay, ¿por qué te fijas en las niñas? No, hombre, si cae mal, ¿verdad? Yo quiero un carrito. Sin embargo, hay un cambio de calidad entre los 13 y los 14 años. Ese ser empieza a dejar de ser niño y se empieza a fijar en el sexo opuesto. Entonces, ya no es más niño, ya es un adolescente, ya tiene otros intereses, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cambio de calidad, es un cambio cuantitativo. La ley afirma que sin pequeños cambios, no hay grandes cambios. Y sin pequeñas luchas cotidianas, no hay grandes transformaciones históricas. El filósofo romano Lucrecio decía, nada puede a la nada reducirse, ni cosa alguna hacerse de la nada. Fíjense qué buena frase. Nada puede reducirse a la nada, ni alguna cosa convertirse en nada. Lo nuevo surge de su contrario, de lo viejo. Algo tiene que morir para que nazca vida. Eso, si ustedes quieren un cambio, otro ejemplo de cambio cuantitativo y cambio cualitativo, lo van a tener. Por ejemplo, si ustedes tienen un terreno y quieren construir una casa, sea grande o pequeña, bueno, compran los materiales y ahí están los albañiles. Empiezan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y ustedes ven que va avanzando. De repente ven
que la casa pues, ya tiene forma. Y qué bonita se ve, pero no tiene puertas, no tiene ventanas. Y de repente le ponen las puertas y las ventanas. Ah, pero no tiene piso. Le ponen el piso. Ah, sí, pero no tiene agua todavía. ¿Ven? Todos esos son cambios cuantitativos. De repente, ustedes aportan más y terminan de ponerle el agua, la pintan, ya tiene puertas y le dan la llave. Señor, aquí está su casa. Ustedes abren y se dan cuenta de que ya no es una construcción, ya es una casa. Pueden abrir y cerrar las ventanas, van al chorro, abren y sale agua, van al sanitario, dejan caer el agua y se va el agua. ¿Qué pasó? Hay un cambio de calidad. Ya no es más una construcción, salvo si ustedes quieren ampliarla, ¿verdad? Pero ya es una casa, ya es habitable. Cuando no tenía ventanas no era habitable, porque le podía entrar el aire, los mosquitos, la lluvia. Ya con ventanas ya no hay problema, con puerta, con piso y con todo. ¿Ven? Entonces, mientras la casa todavía es una construcción, eso es lo que hay son cambios cuantitativos, ¿verdad? Porque cada día se van agregando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, pero sigue siendo una construcción. En el momento en que le dan a usted la llave, usted abre y se da cuenta que es una casa terminada, eso ya es un cambio cualitativo. Ya no es más una construcción, es una casa. Con la evolución humana, el cerebro tuvo cambios a lo largo de miles de años hasta dar un salto cualitativo con su lateralización. ¿Qué es la lateralización? El cerebro, a diferencia del simio, está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del organismo, mientras que el izquierdo controla la parte derecha del organismo. Eso es un proceso evolutivo. Ahí hubo un cambio de calidad. Veamos otro ejemplo. Fíjense que ustedes pueden tomar un vaso de agua. Van al refrigerador y ponen el vaso en la parte superior donde está la parte de la refrigeración, ¿verdad? Entonces, pasan 10 minutos, ustedes abren el refrigerador, meten el dedo en el vaso y está frío. O sea, ya hubo un cambio, pero sigue siendo agua. Se van y regresan a los 20 minutos, el agua está más fría, pero sigue líquida. Eso quiere decir que ha habido un cambio que cada vez es más fría. Y así va a ir cada vez poniéndose más fría, más fría, más fría, más fría, más fría, pero sigue siendo líquida. De repente, el agua se congela. Y ustedes van, abren el refrigerador, meten el dedo, ya no la pueden, ya no se puede meter el dedo, porque es sólida. ¿Qué pasó ahí? Hubo un cambio de calidad. Ya no es un cambio cualitativo, sino es un cambio de calidad. El agua tiene otro estado. A la inversa, ustedes agarran un poco de agua y lo ponen en una olla y le ponen fuego. Ustedes van a ver y cada vez el agua está más caliente y más caliente, más caliente, pero sigue siendo agua, agua líquida. Va a llegar un momento en que esa agua va a empezar a hervir. ¿Y qué es lo que sucede cuando hierve? El agua empieza a convertirse en vapor. Entonces ya no es el estado normal del agua líquida, sino que es estado gaseoso. Y si ustedes mantienen el fuego, va a llegar un momento en que el agua totalmente se va a consumir. Va a dejar de existir como líquido y se ha convertido en algo gaseoso. ¿Verdad? Ese es otro ejemplo del cambio
cuantitativo al cualitativo. ¿Alguna duda sobre esta ley, jóvenes? Bueno, seguimos. No. Vamos con la ley de la negación de la negación. Cuando un objeto sufre un cambio cualitativo, el resultado es una negación del objeto anterior. Explica el desarrollo por saltos y en espiral. Un fenómeno cambia, se transforma en una especie de círculo vicioso, pero se repite en una forma más elevada y evolucionada. Ese ciclo no termina en el punto exacto donde comenzó, como lo haría si su trayectoria de movimiento fuera un círculo vicioso. Asume una posición nueva, más alta y evolucionada, mientras se mueve en forma de espiral. Todo evoluciona, todo se transforma. Ese proceso adopta las fases siguientes: tesis, antítesis y síntesis. Entonces, la ley de la negación nos dice que empezamos con la tesis. La tesis se define como la fase afirmativa del proceso dialéctico, o también considerado como el estado original. Pues aquí tenemos varios ejemplos. Veamos, la obediencia de los hijos hacia los padres. Cuando somos pequeños, nosotros obedecemos a los padres, ¿verdad? No estamos acostumbrados a decirles no. Órale. Igual sucede con la sumisión de los trabajadores al empresario. Si no pierde su trabajo, si el empleado le dice que tiene que hacer eso, usted lo hace, ¿verdad? La explotación del Estado a sus ciudadanos. Bueno, pues hay que pagar impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? El Estado dicta todo. La imposición de moral religiosa sobre los fieles. Si ustedes son parte de una iglesia, sea católica, evangélica, mormona, judía, islámica, lo que quieran, esa iglesia les va a imponer un dogma, una moral. Si ustedes quieren seguir siendo fieles de ese credo, tienen que aceptar lo que dice la religión. ¿Cierto, verdad? Entonces, tesis es eso. Es cuando hay una afirmación de algo. Ahora, la antítesis. Cuando la tesis o estado original se enfrenta a su negación, nos encontramos frente a la fase de la antítesis. Veamos lo mismo que vimos anteriormente. La rebeldía de los hijos frente a los padres. ¿Verdad? Si antes el niño de 10, 12 años decía sí a todo, cuando el niño cumple 14, 15, ya no. Ya no, porque se empieza a rebelar. Y el niño se cree que tiene la razón en todo. Y hay una rebeldía. Y más cuando cumple 18 años. Mi hijo, vamos al mercado. Ay, no, ¿cómo vas a creer que voy al mercado? Y no. Qué vergüenza. ¿Ven? Hay una diferencia. La exigencia de derechos de los trabajadores. El empleador, el empresario le dice a los empleados qué hacer. Pero de repente los empleados se cansan y empiezan a exigir sus derechos. Mejor salario, mejores condiciones de trabajo. En el caso del gobierno, pues el descontento popular. Fíjense que este gobierno no nos gusta porque no es bueno con las vacunas, los hospitales están saturados, no hay vivienda, no hay buenas carreteras. Entonces, este gobierno es un desastre. ¿Ven? Entonces, el apoyo que actualmente tenía el gobierno se convierte en crítica. Y en el caso de la religión,
hay un momento en el cual los jóvenes principalmente no están de acuerdo con lo que dice la iglesia. ¿Cómo es eso de que yo no pueda tener relaciones antes del matrimonio? ¿Por qué no? Si me cuido no hay problema. Y no puede una persona tener relaciones con otra del mismo sexo. ¿Por qué no? El aborto. Entonces, existe un rechazo a la moralidad impuesta de la religión. Ven, entonces, la tesis es la afirmación de algo. La antítesis es el rechazo al planteamiento inicial. Entonces, de esos dos elementos surge una tercera, la síntesis. Proceso de superación de la contradicción de la antítesis. Corresponde a la negación de una negación. Por eso se llama negación de la negación. O sea, el desarrollo de una nueva tesis, de una nueva posición, de una nueva actitud. Entonces, si primero los hijos aceptaban lo que les decían los papás y luego lo rechazaban, ahora ya cuando los hijos tienen 20 años se dan cuenta de que los padres querían lo bueno para ellos, pero tal vez no lo hacían bien, ¿verdad? Entonces lo que se empiezan a hacer es establecer nuevas relaciones habladito, platicadito, de consenso, ¿verdad? Se establecen nuevas relaciones padres e hijos. En el caso de una empresa, primero los trabajadores decían sí a todo. Después, no, nosotros queremos aumento salarial y queremos mejores condiciones de trabajo. Si no, nos vamos a la huelga. ¿Cómo se resuelve? Con la firma de un pacto colectivo de trabajo. ¿Qué es un pacto colectivo de trabajo? En el cual tanto los empresarios como los trabajadores deciden un acuerdo para evitar conflictos laborales y en el cual se pactan mejores condiciones de trabajo. En el caso del Estado, al principio el ciudadano dice, sí, yo apoyo a este presidente. Después se da cuenta que no hace nada. Entonces rechaza la deficiencia del gobierno. Pero entonces se da una tercera opción, la fiscalización ciudadana sobre las actividades del Estado. Y es donde ustedes ven que principalmente la prensa empieza a criticar y a buscar que no haya corrupción, que no haya esto, que no haya lo otro. En el caso de la moral religiosa, si bien al principio las personas aceptan todo lo que dice la iglesia, pero después rechazan algunas de ellas, posteriormente pueden redefinir su relación con esa moral y entender que hay cosas que pueden ser positivas y hay cosas que son negativas. Entonces deciden esa convivencia, ¿verdad? Voy a aceptar todo aquello que no incida en mi vida personal. Entonces, como ven, aquí tenemos los tres pasos. Tesis, antítesis y síntesis. Tenemos otros ejemplos. Tesis, negro. Antítesis, blanco. ¿Verdad? El negro y el blanco son contradictorios. La síntesis, ¿cuál es? Un color que sea intermedio entre ambos. El gris. Otro ejemplo. La noche. La noche es oscura. La mañana es luminosa. ¿Cuál podría ser un intermedio? Bueno, durante el día, ¿verdad? En el cual tenemos elementos que unen las dos cosas, sobre todo en la tarde, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Se recuerdan que les decía al principio que todas las leyes de la dialéctica están interrelacionadas? Pues aquí lo tienen. Tesis, la semilla. La semilla en sí mismo es un elemento, ¿verdad?
Pero para convertirse en árbol, tiene que dejar de ser semilla. O sea, el árbol es la contradicción de la semilla. Porque o es semilla o es árbol. No puede ser las dos cosas. Entonces, la semilla, para ser árbol, tiene que dejar de ser semilla. Ahí se convierte en antítesis, en árbol. Y el árbol lo que va a generar es una síntesis, un fruto, que trae en sí mismo una semilla. Las ideas de una persona cambian, pero no vuelven a un estado anterior, sino que evolucionan, porque tienen más conocimientos. El ser humano es la evolución de los primates y siempre ha estado en constante transformación, pero nunca vuelve al principio, sino que siempre adopta un estado superior de desarrollo. Para ello niega su condición anterior. Aquí lo tenemos. Tesis. Fuimos primates. Después empieza el proceso de convertirnos en seres humanos, ¿verdad? Pero para ser seres humanos tenemos que dejar de ser monos, o dejamos de ser monos. Ahí hay una contradicción. Pero al convertirnos en seres humanos no estamos completamente desarrollados. Eso solo va a ser a partir de miles de años para llegar a ser un ser humano evolucionado. Entonces, el ser humano evolucionado va a ser la síntesis de la contradicción anterior entre el mono y el ser humano que empieza a convertirse en el primate que comienza a convertirse en ser humano. Veamos este último ejemplo. ¿Cuáles son los cambios que lleva a cabo una mariposa? Bueno, primero la mariposa fue un huevo, ¿verdad? Pero después se convierte en una oruga. La oruga es la contradicción del huevo. O es huevo o es oruga, ¿verdad? Tiene que ser una de las dos. Ahí hay una contradicción. Después, la oruga se convierte en ninfa, en un capullo. Ahí hay otra contradicción. O es oruga o es una ninfa. Y luego, la ninfa se convierte en mariposa. Deja de ser oruga para convertirse en mariposa. Entonces, la mariposa es la síntesis de todo este proceso de desarrollo. Bueno, jóvenes, a ver, dudas. Licenciada, entonces la tesis es lo que se conoce como verdadero, la antítesis es como la contradicción de lo que se conoce como verdadero y la síntesis es como llegar a un consenso entre lo que se conoce como verdadero y lo contradictorio. Exactamente. Gracias. Así es. Bueno. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, doctor. Entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Ya casi estamos terminando la clase. Buenas tardes, disculpe, ¿a qué horas empezó la clase? Como yo tengo el horario, pero dice a las 5 de la tarde y empezó antes entonces. Es que esta no es la clase suya, compañera. ¿De qué sección es usted? De la F. Esta es la sección Q. Gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, una pregunta, ¿las diapositivas de sus clases las subirá en Moodle o ya no? Sí, las voy a subir a mí. Gracias, licenciado. Bueno.
Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.